Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en este domingo. Recuerde que seguimos en oración y ayuno a las 9 de la mañana, 9:30 lo hicimos, y ahorita el tema que tiene que ver con la comunión, 11:30 lo espero para llevar a cabo la comunión, y a las 12, como no habrá oración, a las 11:30 que lo estamos haciendo. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el versículo 17, al darle las siguientes instrucciones. No puedo elogiarlos, ya que en sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tienen que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta mañana, que es día tuyo, es día del Señor. Hoy tomaremos comunión a las 11:30 en nuestras casas, preparando ya lo que tenemos que tener listo, el pan y el jugo de uva. Estamos orando, Dios, para que tú hables a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, nos enseñes y nos digas lo que tenemos que aprender hoy en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La cena del Señor. No hay duda que el apóstol Pablo va a hablar aquí en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios sobre lo que tiene que ver con la cena del Señor. Hay unos excesos que ocurrían en las reuniones ahí en la iglesia de Corintios, que del versículo 17 al versículo 22 se menciona. Va ahora a exponer la institución. Recuerden que la institución o los sacramentos, tenemos solamente dos sacramentos. Uno de ellos es la comunión y el bautizo. No tenemos más sacramentos como Iglesia Nacional Presbiteriana. Y los sacramentos han sido instituidos por Cristo. Y ahí Pablo menciona la institución y la fórmula de la Santa Cena. Cómo tiene uno que prepararse para comer el pan y beber de la copa, y cuando se bebe de manera digna o cuando se bebe de manera indigna. En versículos 27 al 32, la institución y la fórmula se da de los versículos 23 al 26, y los excesos que encontramos precisamente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, 17 al 22. Dice: no os alabo cuando os doy estas instrucciones, porque cuando os reunís no os hacéis, no es para mejor, sino para peor. Cuando os reunís no es para mejor, sino para peor. Pablo quiere corregir la conducta a través de esta instrucción que él está dando aquí precisamente a la carta a los Corintios. También es una forma de corregirnos también nosotros. Recuerden que la Biblia siempre será actual para nuestros tiempos. Pablo va a hablar de dos cosas. Desde el versículo 2 al 16, 17 al 34, en la primera habla de la alabanza y censura después de manera respectiva. La segunda parte la encontramos en el versículo precisamente 17. Habla precisamente, cuando ustedes se reúnen no es para lo mejor, sino para lo peor. Pablo va a sintetizar lo que ha oído, el mal comportamiento que tienen los corintios. Yo una vez preguntaba a la iglesia donde pastoreo, ¿qué dicen de nosotros las personas? ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? ¿Qué se oye decir de nosotros? ¿Se puede decir que hablan bien? ¿Se dicen bien las cosas? Pablo había escuchado ese mal comportamiento. Se ha enterado del desorden en donde se desprecia a los miembros de la iglesia y se humilla a los que menos tienen. La forma indigna en que se está celebrando la cena del Señor es un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor, como dice en el versículo 27 ahí en la primera carta a los Corintios. Los cristianos no observan las normas básicas que tienen que ver a la hora de reunirse. Y el apóstol Pablo va a poner dos momentos y dos ejemplos que van hacia ese extremo. Unos se quedan con hambre. Al momento de estar comiendo, dice,
cada uno se adelantó a comer su propia cena, de manera que se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. En el versículo 21, y va a reprender a los corintios, diciéndoles que esas reuniones hacen más mal que bien. No podemos reunirnos así nosotros cuando tiene que ver con la comunión. Es por eso que hay gente que, yo lo he dicho varias veces también, va al templo, va enojada al templo y regresa peor. El esposo tiene que preguntar y decir, pastor, ¿qué le hicieron en la iglesia? ¿Qué dijeron? Que regresó peor. En vez de regresar tranquila, regresó. Entonces pareciera que ir al templo pues no le beneficia en nada. Pablo está poniendo precisamente el ejemplo. Parece ser que ustedes cuando se reúnen, no se reúnen para bien, se reúnen para mal. Cuando se reúnan, oigo de parte de ustedes que hay divisiones, y en parte lo creo, dice el texto. Damos por sentado, deben darse por sentado, que se hacían en casas particulares y en ocasiones al aire libre, no como hoy lo conocemos nosotros, ¿no? Donde tenemos un templo, no. Recuerden que para tener a toda la congregación entera, tenía que ser en un lugar abierto o en las casas particulares. Todos los textos que vemos en los pasajes del Nuevo Testamento, los cristianos solían reunirse para el culto y lo hacían precisamente no en los grandes edificios como hoy en día hay, por supuesto que no, se hacían en las casas particulares y conocidas como estas iglesias domésticas. Por eso no vemos mal lo que hoy estamos haciendo nosotros. Ahora la iglesia está reunida en las casas. No necesitamos el espacio del templo para reunirnos y para la que presencia de Dios esté en medio de nosotros. Esto quiere decir que la iglesia de Corintios se reunía en grupos incluso más reducidos en las casas de los miembros, y en ocasiones era en las casas de los miembros más prósperos. Seguramente los que luego ofrecen más sus casas, aunque hay sus excepciones, de la gente humilde a veces no, sino la gente que tiene más posibilidades. Se entiende que ahí se reunían. Y por eso la expresión en la iglesia debe entenderse en un término general que no está apuntando a un edificio. Nosotros hacemos distinción, sobre todo en el español. Iglesia se refiere a las personas y templo se refiere precisamente al lugar donde nos congregamos, nos reunimos, ¿no? Decimos, hay gente que dice, la iglesia se cerró. No, los que cerraron fueron los templos. La iglesia sigue caminando. Entonces la iglesia apunta precisamente al cuerpo de Cristo reunido para el culto, para llevarse a cabo en diferentes lugares. Dice, oigo entre ustedes que hay divisiones y en parte lo creo. ¿Cómo oyó Pablo estas irregularidades? Probablemente dicen algunos que la familia de Cloé, ahí en el capítulo 1, de los versículos 10 y siguientes, que ella le haya llevado la información precisamente a Pablo. De por sí ya se muestra la iglesia de Corintio, como hoy hay iglesias, ¿no? Muy divididas. Que ese tiempo de pandemia se puede aprender que la división no trae nada consigo. Esta delegación que va de Corintio le entrega un informe ahí en la primera carta a los Corintios 16, 17. No se abordan temas teológicos y más bien lo que trata de establecer es la información de estos problemas sociales que se encuentran ahí, de estos problemas económicos que son evidentes, sobre todo que se está viendo en los cultos en la iglesia de Corinto. Versículo 20 al 22 lo vemos ahí. Y encontramos que la congregación en Corintio era en un espíritu divisionista, ¿no? Tenían esta división muy clara. La iglesia de Corintio es la iglesia más conflictiva que hay en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento. Como las hay hoy en día, ¿no? Hay iglesias que son muy conflictivas, muy conflictivas. El deseo precisamente de querer identificarse con Pablo, Apolos, Pedro, Cristo, ahí en el capítulo 1, versículo 12, ya hace esta división. Había problemas de todo tipo, ¿no? Primero, los trasfondos culturales de la gente que venían, los problemas sociales, los problemas económicos, ¿no? Creyentes que algunos eran judíos, algunos griegos,
romanos o otros que pertenecían a otros países. El trabajo de mercaderes en algunos, oficiales del negocio, de negocios o de gobierno, profesionales y algunos que pertenecían pues a una clase educada. Había gente próspera que vivía, por supuesto, en casas espaciosas. Obreros y trabajadores y portuarios regularmente eran muy pobres y vivían en casas donde se las alquilaban. Dice él, lo creo. No todos en Corintios eran culpables de arrogancia, por supuesto, pero sí él, de lo que le están diciendo, cuida primero de no inculpar a nadie de manera precipitada por lo que dice. Pero lo que estoy oyendo que hay divisiones, y ya desde el versículo iniciales de la primera carta a los Corintios lo menciona. Entonces dice, yo estoy creyendo que hay excesos en la comunión precisamente que ustedes celebran ahí, Corintios. Estas disensiones entre vosotros son para que los verdaderos creyentes sean aprobados, haya evidencia que realmente han confiado plenamente en el Señor. Y estas cosas, estas divisiones, Pablo es realista y observa que el Evangelio de Cristo trae divisiones. No aprueba precisamente estas divisiones que sufre la iglesia o cismos, más bien que los verdaderos creyentes tienen que apartarse de aquellas personas que se oponen al Evangelio, que los creyentes deben separarse de los no creyentes, sobre todo para no entrar en pugna. No es que no se les va a hablar a los no creyentes, no es que ya no se va a llevar, pero no se tiene que estar pues en disensión con ese tipo de personas. En la iglesia se producen cismas, mientras que las disensiones, en el buen sentido de la palabra, es separarse voluntariamente a los que no enseñan la doctrina, la enseñanza de Cristo. Y los creyentes aprobados son los que Dios aprueba porque pasaron bien la prueba, donde fueron sometidos. Es decir, esto es necesario que pase para los verdaderos creyentes. Porque yo lo he dicho, ¿no? En las iglesias hay gente que es creyente y gente que no es creyente. Pero ahí están. Y no vamos a mirar a quién no lo es. Dice que el árbol es conocido por sus frutos. Pero los verdaderos creyentes van a ser aprobados. Estos creyentes que hemos rechazado las cosas del mundo, que amamos y obedecemos a Dios, que nos apegamos a Cristo por la fe y estamos demostrando lealtad a la iglesia y en la sociedad. Y por eso es necesario que ocurran estas disensiones entre nosotros. Revelan lo mejor de cada verdadero creyente. Dios va a llevar sus propios planes para fortalecer a los cristianos en tiempo de pruebas y para castigar a los incrédulos por sus cosas impías. Afirmamos que la unidad no significa uniformidad, como un Jesús que oraba en Juan 17:21. Luchaba por la unidad de la iglesia cristiana. Miren, debo decirlo, ya casi voy a terminar. La unidad y la verdad son dos caras de una misma moneda. Cuando los creyentes confiesan y sostienen la verdad de las Escrituras, y la unidad lo que va a hacer que va a superar las barreras lingüísticas, las barreras culturales. Jamás se puede conseguir unidad y armonía a expensas de la verdad. Los cristianos deben separarse de la fuerza de lo que significa ser incrédulos y de esta desobediencia. Exhortándonos para mantenernos en la lucha como creyentes, defender y promover la unidad del cuerpo de Cristo. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque tú quieres que defendamos esta unidad ante la diversidad, ante las disensiones que luego pasan. Nos darás fuerza para reunirnos como iglesia en el tiempo que tú has preparado, en una unidad no uniforme, pero sí caminando, obedeciéndote y haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gusto en saludarte. Te veo a las 11:30 para llevar a cabo la comunión. Debes tener todos los elementos listos que tienen que ver con el pan y el jugo de uva. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.